que cuando algunos historiadores lo cuentan como suceso, realmente es un mito reflexivo. El filósofo romano Cicerón contó una historia que llegó a tener el título algo así como la espada de Damocles. Y se trataba de lo siguiente. En el tiempo del rey Dionisio I de Siracusa, eso fue algo así como en el siglo IV antes de Cristo, Dionisio no era un rey piadoso, ni alguien a quien la gente pudiera considerar como un buen hombre. Era un tipo despiadado, terrible, tenía más enemigos que amigos realmente. Pero era un rey que lo tenía todo. Él tenía un siervo llamado Damocles, que miraba con envidia su posición de rey. Y continuamente le decía: rey, tú eres tan fuerte, eres tan poderoso, tienes todo lo que tienes. El tipo era muy adulante, pero en su adulación llegaba al punto de manifestar sin ningún pudor la envidia que sentía por la posición del rey. Y continuamente le decía al rey: rey, cuánto me gustaría a mí tener el poder que tú tienes y contar con las riquezas que tú tienes y tener las comidas que tú comes. Y el hombre terminaba siendo como muy adulante del asunto. Y un día Dionisio dijo: voy a darle una lección a este hombre. Y llama a aquel siervo y le dice: ven acá, vamos a hacer algo especial. El día de mañana vamos a cambiar papeles. Por un día tú vas a ser el rey y yo voy a ser el siervo. Bueno, Damocles aceptó gustoso, porque por fin aquello que había envidiado tanto se le dio. El hombre iba a ser el rey por un día. Así que llega el momento, él se prepara para disfrutar el mejor día de su vida y comienza a funcionar como rey. Se sienta en el trono, vienen los mejores manjares del reino, comienza a tener gente a su alrededor. A su lado estaba Dionisio el rey, que ahora era siervo, y comenzó a disfrutar mujeres, comida, bebida, gente adulándole. Y el hombre tiene un día maravilloso. Y en uno de los momentos que disfrutaba de su opulencia y su día de rey, se sienta en el trono y mira hacia arriba. Y sobre su cabeza está una espada, colgando amarrada del pelo de la cola de un caballo, guindando sobre su cabeza. La sonrisa de Damocles se acaba y el hombre deja de disfrutar. Y el Dionisio le pregunta: rey, ¿qué le pasó? Ya no le veo tan contento. No, nada. Y ya no quería comer, y ya no disfrutó de la música, y ya no disfrutó de los aduladores. Ya nada le supo a nada, hasta que llegó y le dijo: rey, yo quiero que me devuelva mi puesto. Cambiamos nuevamente. Y el rey dijo: bueno, cuando quieras. ¿Saben? Este hombre veía la fortaleza de ese rey, pero no podía entender los peligros que hay detrás de aquel trono. Pero volvieron a tomar sus puestos. El rey Dionisio I se sentó otra vez en su trono con su espada colgando en la cabeza, porque cuando él asume ser rey, no solo asume las bendiciones y los beneficios del reinado, sino que está consciente que el hecho de ser rey pues le implican que algunos enemigos van a estar dando vueltas a su alrededor. Pues como rey, cualquiera a su alrededor estaba esperando que él mostrara un momento de debilidad para sencillamente cortarle la cabeza. Así que Dionisio se sentó en su trono nuevamente y Damocles volvió a ser un siervo, y ahora un siervo que no envidiaba tanto el trono. ¿Saben? Cuento esto porque la vida cristiana pudiera parecerse un poquito al reinado de Dionisio I. Cuando somos hijos del Señor, hay muchos enemigos alrededor nuestro, buscando que podamos manifestar un momento de vulnerabilidad, para atacarnos en ese momento de vulnerabilidad. Pablo dice en distintas ocasiones que tenemos a un enemigo que está deseoso de atacar, no ignoremos sus maquinaciones. Pedro dice, pues no ignoren que existe Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben? Cuando un león está buscando a alguien que devorar, no estamos hablando de alguien que está tratando de hacer amistad contigo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que en cierto sentido,
El cristiano tiene una espada de Damocles guindando sobre su cabeza. Cada vez que pasamos por una situación difícil, pudiéramos tener a nuestro alrededor algunos enemigos esperando que cometamos un error, que demos un paso en falso, que mostremos vulnerabilidad, porque en ese momento vamos a ser atacados. Así que si el cristiano tiene que estar consciente de algo, pues tiene que estar consciente de que en los momentos de dificultad estamos propensos a ser atacados. Y eso es justamente lo que tuvo que entender la tercera iglesia que vamos a estudiar en esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia que está ubicada en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Esta iglesia nos advierte que en medio de las situaciones difíciles que podamos enfrentar, el fundamento que sostiene nuestra fe en Cristo será duramente probado. Esa espada que guinda sobre nuestra cabeza va a estar allí esperando la oportunidad para caer sobre nosotros y golpear de forma mortal el fundamento que sostiene nuestra fe en Cristo. ¿Y cuándo somos más vulnerables? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Nunca va a ser más necesario anclarnos fuertemente a la palabra de Dios. Nunca va a ser más necesario que obedezcamos firmemente la palabra de Dios que cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, la carta que el Señor manda a la iglesia de Pérgamo. Vamos allí, versículo 12 dice así: escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Permítame detenerme un segundito nada más. Cada vez que leamos una espada, lo manejamos la semana anterior y lo vamos a seguir manejando hasta el final. Cada vez que veamos una iglesia de esta, vamos a ver que el Señor se presenta a sí mismo con una cualidad que va a ser necesaria reconocer para el mensaje que está transmitiendo. Aquí en esta oportunidad se presenta el Señor como el que tiene la aguda espada de 2 filos. Por favor, no pierda de vista eso, porque va a volver a salir al final. La palabra espada aquí, en el idioma original hay 2 términos que pueden traducir espada. El primero se refiere a la espada de defensa que usaba el soldado romano, una espada corta, que normalmente medía la distancia entre el codo y la punta de los dedos del soldado. Era una espada personalizada. Y esa espada corta era una espada no de ataque, sino más bien de defensa, era una espada de uso rápido. Con esa espada no se esperaba que el soldado romano emprendiera una pelea aquella como las que estábamos acostumbrados a ver en aquella famosa serie del Zorro, ¿se acuerdan? Que era una pelea larga y peleaban y subían las escaleras y bajaban. La espada corta era una espada rápida. Simplemente con eso el soldado romano se quitaba de encima al enemigo de forma rápida. La otra palabra que traduce espada en el idioma original del Nuevo Testamento es la espada larga del romano. Y esa espada larga del romano era una espada absolutamente de ataque. Y tenía una particularidad. Hacia donde la dirigiera el soldado, cortaba. Es decir, si él la tomaba y la dirigía en esta dirección, cortaba. Y si devolvía en la dirección contraria, cortaba. Y por eso la figura de espada de 2 filos. Es decir, es una espada que para donde sea dirigida, corta. Ambas espadas se relacionan con la palabra de Dios. La espada corta con pequeñas porciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, cuando Pablo ilustra a la palabra de Dios con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se refiere a porciones cortas de la palabra de Dios, esos versículos que llegan a nuestra mente y que son efectivos para defendernos ante una situación determinada. Estoy viviendo una situación, no sé cómo actuar y el Espíritu Santo trae a mi memoria una porción de la palabra de Dios que aplica efectivamente a lo que estoy viviendo y con eso tengo la capacidad de salir adelante. Es una espada corta. La espada larga ilustra a toda la palabra de Dios. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, es más cortante que toda espada de 2 filos. Se refiere a toda la palabra de Dios. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, por donde lance, corta. Y puede entrar hasta lo más profundo de nosotros.
pues no solo atraviesa lo físico, llega a lo espiritual y puede partir el alma y las intenciones del corazón, dice ahí el autor de la carta a los Hebreos. Esa espada, ¿saben? Más que la intención de mostrar defensa, habla de ataque. En Apocalipsis 19 se dice que el Señor viene en su caballo blanco y con la espada que sale de su boca va a destruir a todos los ejércitos que se están levantando en su contra. Así que cuando hablamos de la espada que sale de la boca de Dios, esa espada larga de ataque que corta por los dos lados, por donde sea que lance corta, está hablando de un Dios que es absoluto, poderoso y emite juicio. Y cuando aplica sus juicios, nadie puede terminar de pie. O sea, no se está presentando el Señor aquí como el siervo que vino a morir en la cruz, sino ahora como el Cristo glorificado, que tiene la palabra, la verdad que sale de su boca, con la cual juzga justamente la acción de los hombres. No perdamos de vista esto, por favor. Escribe el ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera los días de Antipas, mi testigo fiel, cuando él sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Saben? Pérgamo es la tercera iglesia que vamos a encontrarnos en esa ruta que tenía que seguir obligatoriamente el cartero. Es decir, Juan le da 7 cartas al cartero y el cartero, la primera iglesia que iba consigo, la primera ciudad que se conseguía en la ruta romana era Éfeso. La segunda ciudad que se conseguía 50 kilómetros al norte era Esmirna y 100 kilómetros más al norte se conseguía con Pérgamo. Pérgamo no era una ciudad tan fuerte comercialmente como Éfeso, ni tampoco una ciudad tan organizada como Esmirna, pero ciertamente era una ciudad sumamente importante. Y era sumamente importante porque llegó a ser la capital del Asia Menor, con todo lo que implica ser la capital. Miren, una ciudad capital tiene beneficios y tiene también algunas cosas que no son tan beneficiosas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Caracas, Caracas, capital de Venezuela. Nosotros tenemos algunos beneficios que no se ven en el interior. Pensemos en algunas cosas que socialmente pudieran ser complicadas. Cuando hay escasez de combustible en el interior del país, Caracas está relativamente bien. Mientras en las ciudades del interior la gente se queja de los apagones y largos apagones, nosotros nos estamos quejando aquí de bajones de luz. O sea, es una ventaja. Normalmente en las ciudades capitales tratan de estar mejor que el resto del país. Bueno, para Pérgamo la realidad no era distinta. Ellos tenían ciertos privilegios porque era una ciudad que Roma como imperio consideraba importante en el Asia Menor. Trataba de mantenerla bien. Estaba ubicada más o menos a unos 300 metros sobre el nivel del mar y su ubicación era estratégica desde el punto de vista militar. Así que Pérgamo siempre estaba bien. Pero el problema de las ciudades capitales es que así como tienen las ventajas, también todo ataque, ¿a dónde apunta? A la capital. Y cuando queremos distorsionar algunas verdades y queremos influenciar con algunos patrones a alguna nación, ¿por dónde vamos a empezar? Por la capital. Es decir, pues se va a ver en Caracas, por ejemplo, mayor influencia de cosas que vengan de afuera, así sean dañinas, que en otras partes del país. Si alguien con distribución de drogas quiere impregnar a Venezuela, ¿por dónde comenzaría? Por la capital. Mano, si usted, no voy a compararlo con esto. Si Bad Bunny con toda aquella cosa que él hace, que ahora lo califican música,
y su mensaje que es un desastre. Quiere contaminar la mente de los jóvenes. ¿Por dónde comenzaría? Por la capital. Entonces, en la capital, nosotros aquí tenemos mayores espectáculos que en el interior, hay más opciones que en el interior, hasta para estudiar tenemos más casas de estudios que en el interior, y la capital puede estar expuesta a más cosas que algunas ciudades del interior. Lo mismo pasaba con Pérgamo. Y en el contexto que hemos estado estudiando, que tiene que ver con la persecución por parte de Domiciano, el emperador romano, pues Pérgamo tenía esto mucho más magnificado que el resto. Como ciudad capital, la adoración al emperador era más central en Pérgamo que en cualquier otra parte. Pero además, ellos tenían la biblioteca más grande del Asia Menor, que contaba con unos 200.000 tomos, algo que era excesivamente grande para aquel entonces. O sea, que era la meca del conocimiento, y por ser la meca del conocimiento, algo así como la religiosidad, el seguir a Cristo con todo lo que implica Cristo, no era algo bien visto. El paganismo sí, pero Cristo no. Adoraban a Zeus porque tenían una imagen que más o menos algunos calculan que pudo haber medido cerca de 30 metros de altura la imagen de Zeus. Y tenían el templo a Esculapio, que es donde viene el concepto de nuestros hospitales. Era el centro de adoración al dios Esculapio, de donde viene nuestro concepto de medicina. Entonces, adoraban lo que fuera, era un centro de adoración tremendo. El cristianismo en Pérgamo era muy difícil de mantener porque era una ciudad absolutamente idólatra. Y se levanta esta ciudad y dentro de ella hay una iglesia que posiblemente se forma gracias a la influencia de Éfeso, como lo hemos estado estudiando en la escuela dominical. La influencia de Éfeso pues permitió el crecimiento de algunas iglesias o la formación de algunas iglesias en el Asia Menor, entre ellas seguramente Pérgamo. Y teniendo una iglesia que se está levantando allí, tiene en su entorno a una cantidad de idólatras. La idolatría en aquel tiempo estaba mezclada con pecados sexuales, estaba ligada con inmoralidad, estaba ligada con una cantidad de cosas que son contrarios al pensamiento cristiano. En medio de esto, decía un escritor antiguo, ser cristiano en Pérgamo implica un peligro los 365 días del año. Es decir, el cristiano de Pérgamo tenía una espada de Damocles guindando sobre su cabeza los 365 días del año. Si para Éfeso la persecución fue dura, para Esmirna fue dura, para Pérgamo lo fue más. Porque por ser la capital del Asia Menor, todo lo que ocurría allí era ejemplar para el resto de las ciudades. Así que estamos en un punto sumamente complejo. En medio de esto, vamos a ver en la advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo, que en medio de su persecución hay dos valores cristianos que serán puestos bajo ataque. Y esos dos valores cristianos que son puestos bajo ataque pueden erosionar nuestro fundamento si no nos damos cuenta que están bajo ataque. Vamos al primero. Nuestros fundamentos son puestos a prueba cuando en medio de las dificultades somos tentados a ajustarnos al entorno en el que vivimos. Escuche bien esto. Tu fundamento cristiano, aquello que te lleva a mantenerte firme en Cristo, va a ser puesto bajo ataque en momentos de dificultad, porque vas a ser tentado a ajustarte al entorno en el cual estás viviendo. Le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Escuchen esto. Sé dónde vives. Sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. La expresión vivir allí da la idea de permanecer. ¿Saben? Cuando se habla de la vida del cristiano en la tierra, usualmente no se habla de permanencia. La Biblia siempre dice que nosotros somos temporales aquí. Pedro lo plantea así, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra estancia no es aquí, nuestro destino final no es la tierra, somos ciudadanos del cielo. Pero llama mucho la atención que el Señor le dice a Pérgamo, sé que tienes tu morada permanente en ese lugar. Y eso puede tener dos implicaciones. En primer lugar, el Señor está refiriéndose a la locación de Pérgamo
como un lugar donde Él lo puso allí. Y sabes, de allí no vas a salir. Sé dónde vives, dónde permaneces y en dónde vas a permanecer por los días que te quedan. Vives en un lugar que no va a cambiar. Y eso podría no ser tan importante si más adelante no describiera ese lugar como donde Satanás tiene su trono. Y más abajo dice, donde mora Satanás. Pérgamo, si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿cómo describirías tú a Pérgamo? Como el lugar donde está el trono de Satanás. Ah, caramba. Diría el maracucho, mansitos. Eran mansitos los de Pérgamo. El lugar donde mora Satanás. Y saben, el Señor les dice, no vas a salir de allí. Sé que estás en ese lugar con toda la implicación moral, religiosa, desastrosa que pudiera haber en tu entorno. Estás en un lugar del cual no puedes salir. Hermanos, y cuando comparamos eso con nosotros hoy, tenemos que entender que estamos en un mundo del cual no vamos a salir. Usted vive en este mundo. Y no estoy hablando de Venezuela, porque alguien podrá decir, en Venezuela la cosa es tan terrible, pudiera ser parecido a Pérgamo. Pero si yo me voy de Venezuela a otro país, ¿saben cuál va a ser la realidad? Exactamente la misma. La Biblia describe que Satanás es el príncipe de este mundo. Es decir, la filosofía que reina en el mundo en el que vivimos está bajo el control de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. En Pérgamo pudiéramos ver muy acentuada la conducta regida por Satanás. Pero es que ciertamente en muchos de nuestros hogares se mira, en nuestros entornos comunitarios se mira, en nuestro trabajo podría verse, en el país en el que vivimos podría verse, pero también en el resto del mundo. Conversaba con alguien que está en una ciudad importante, en otro lugar, que uno pudiera decir, wow, está en un sitio espectacular, tiene un hijo pequeño y me dice, hermano, extraño Venezuela. ¿Saben? La gente que se va extraña Venezuela por un montón de cosas. Pero este muchacho me dice, amigo, me dice, mira, tengo a mi hijo y me da miedo que salga de la puerta de la casa hacia la calle. Pero está en una de las ciudades más seguras. ¿Por qué te da miedo? Mi hermano, porque lo que tiene que mirar desde el punto de vista moral es terrible. Hay seguridad, pero la inmoralidad está tan desbordada que él dice, no quiero que mi hijo salga a la calle. Está creciendo en una sociedad totalmente inmoral. ¿Saben? No hay un sitio al cual tú y yo pudiéramos irnos que dijéramos, aquí Satanás no tiene control. No existe. A mí me encantaría decir, el que tiene a Cristo, miren, usted hoy deposita su confianza en Cristo e inmediatamente el Señor lo traslada a Narnia. Y allá usted va a estar tranquilo caminando al lado de Island. Pero no aplica. ¿Saben? La verdad es que seguimos viviendo en un mundo complejo. Y el Señor no tuvo nunca la intención de que nosotros saliéramos de este mundo complejo en el cual estamos. En Juan 17, 15 al 17, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo ante el Padre por sus discípulos. Y miren qué interesantes las palabras que usa. Versículo 15 de Juan 17. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Interesante. El Señor ora por sus discípulos y no dice, que, Señor, sácalos de este mundo, porque este mundo no los merece. No, el Señor dice, no te pido que los saques del mundo. Hay un propósito que el Hijo de Dios tiene que cumplir en el mundo en el que está. En el hogar donde tú creciste, ahora que eres hijo del Señor, tienes un propósito que cumplir. No puedes huir de eso. En la sociedad en la cual te desarrollas, tienes un propósito que debes cumplir. No puedes huir de eso. En el país en el que estamos, tenemos un propósito que no podemos huir de él. En el mundo que habitamos, la iglesia de Cristo tiene un propósito que no puede escapar de él. No te pido que lo saques del mundo. Pero miren qué interesante. Pero sí que lo guardes del maligno. Mi hermano,
Guardarse del maligno da la idea de, en medio de las dificultades propias de este mundo, el cristiano se mantiene firme en sus principios, en sus convicciones. Manténgase firme. Y termina el Señor ahí esa intercesión diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermano, y cuando usted más probado sea en sus fundamentos, abrácese más fuertemente a la palabra del Señor, porque mientras más abrazado esté, podrás mantenerte cada vez más firme en medio del mundo y sus complicaciones. Entonces, cuando el Señor dice, sé dónde vives, ¿sabe que Él no está ignorando la inmoralidad que había en Pérgamo? Pero en medio de esa inmoralidad, el Señor le dice, yo sé que allí donde vives y permaneces, tengo un propósito que cumplir contigo. No puedes huir de Él. Hermano, tú y yo tenemos un propósito que cumplir en el lugar donde el Señor nos tiene. No hay forma de huir de Él. No se está poblando Marte todavía. Y si se llegara a poblar mañana Marte, pues tendría que ser usted de los primeros que se vaya para decir, Marte está llena de cristianos. Y aún así, tendríamos que decir, ahí también como que mora Satanás. ¿Saben? No estamos para salir del mundo. Lo segundo que implica eso de sé dónde vives, no solo permanencia, también habla de una vinculación moral con el entorno. Y aquí comenzamos a manifestar un problema en la iglesia de Pérgamo. ¿Saben cuál era el problema? Comienza a dejarse ver lo siguiente. Hay una vinculación moral de la iglesia con su entorno. Sé que estás en un lugar difícil y estás allí y no vas a moverte de allí porque tengo un propósito contigo allí. Pero no solo sé eso, mira qué más sé. También sé que te estás dejando moldear por el entorno que te rodea. Es decir, cuando el Señor le plantea a Pérgamo que sabe dónde vive, le está diciendo, sé que en ese lugar donde Satanás tiene su trono, también tú te has ido involucrando moralmente con la forma como ellos piensan, con la forma como actúan, y estás persiguiendo el mismo éxito que ellos persiguen, y de alguna manera veo que en la iglesia hay una contaminación moral por causa del entorno. Sé dónde vives. Hermano, qué triste tener hoy que aceptar que la iglesia contemporánea también se ha ido dejando modelar por el entorno. No nos vayamos muy lejos. ¿Saben? El venezolano se queja mucho de la corrupción venezolana. El latinoamericano se queja mucho de la corrupción latinoamericana. Y estoy seguro que en cada latitud del mundo, el cristiano local se queja de las cosas que pasan en la sociedad. El problema no es tanto que ocurran ciertas cosas en la sociedad. El problema es que el cristiano comience a contaminarse con esas cosas. Es decir, ¿saben? Que afuera alguien diga, en Venezuela si usted no se colea no logra nada. Para los que nos ven en otra parte, colearse es adelantarse en las colas, en las filas, ¿no? Y faltar respeto a la gente que está haciendo su fila de forma ordenada, pero usted como es más vivo que todo el mundo se pasa por delante. Eso es muy común aquí. El problema no es que eso ocurra afuera, eso estaría muy mal, pero el problema está cuando el cristiano dice, es que si no lo haces así, no lo logras. El problema no es que en la sociedad nuestra usted vaya con un billete en su mano y le diga al funcionario, manito, hazme este trámite. Y aquí está esto como para engrasar la rolinera, para que la cosa ruede. El problema no es que ocurra eso está muy mal. Pero el problema es que el cristiano diga, la forma de hacer que las cosas funcionen aquí es... ¿Se dan cuenta? El problema no es que la sociedad haya perdido todo valor moral. El problema es que el cristiano que ha sido llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, también se ha dejado corromper por el mismo sistema moral. Y el Señor le está diciendo a Pérgamo, sé que tú te estás dejando corromper por el sistema moral. En la Biblia es muy clara la línea de separación que debe existir entre el mundo y el cristiano. Cuando hablamos de mundo, nos referimos al sistema de pensamiento que rige a nuestro alrededor. El mundo es la forma como la sociedad percibe las cosas, cómo conceptualiza las cosas, cómo vive la vida.
Entonces, primera de Juan 2:15 nos dice esto, escuchen. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al cristiano tiene que hacerle ruido toda aquella enseñanza que moralmente vaya contraria a la palabra de Dios. El cristiano tiene que pararse de la sala del cine. Cuando está mirando una película y esa película maneja valores y presenta valores morales contrarios a la palabra del Señor. Y permítanme decirles, hermanos, ahorita no se pueden ver ni siquiera las comiquitas. Y alguien tiene que decir, hermano, no soporto esta basura y me paro de aquí y me voy, porque el cristiano tiene que hacerle ruido a eso. Hermano, el cristiano tiene que hacerle ruido que en los festivales donde se elogia la música como arte, sean las canciones de tipos como Bad Bunny las que se estén exaltando, cuando el contenido de esas canciones son altamente peligrosas para la mente de nuestros jóvenes y son contrarias en todo su sentido al mensaje de la palabra del Señor. Cuando comenzamos a decir, eso es normal, hermano, ustedes y yo comenzamos también a permitir que el mundo comience a tener parte en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Vamos a otro pasaje, Romanos 12:2, mire lo que dice. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Saben? El Señor marca una línea de separación entre el pensamiento del mundo y el cristiano. ¿Saben por qué a veces no podemos avanzar en medio del conflicto? Porque nos estamos amoldando al mundo en el que estamos. Y estamos mirando las cosas como, pero no tiene por qué ser así. Pero no, eso es como mucho. Si das un pasito más, rayas en fanatismo. Y saben, el Señor mira a Pérgamo y le dice a Pérgamo, Pérgamo, yo sé que estás morando en ese lugar donde Satanás tiene su trono. Te estás vinculando moralmente con la forma de pensar del entorno en el que vives. El mismo Señor dijo, la iglesia, los creyentes, los ciudadanos del reino de los cielos son sal de la tierra y luz del mundo. Lo estamos estudiando los miércoles a las 6 de la tarde. Si quieren profundizar en eso, vengan y nos metemos más allí. Pero ¿saben? El Señor dice, tú estás llamado a ser distinto en el mundo en el que vives. ¿Cómo es ese mundo? Es el lugar donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono. Pérgamo tenía algunas prácticas en su seno que dejaban ver que se estaban dejando filtrar por el tema social. Si quisiéramos darle un sentido a aquello de donde Satanás tiene su trono, bueno, creo que Pérgamo nos da un abanico de posibilidades. Podría el Señor, cuando dice, Satanás tiene su trono allí, podría estar pensando en la estatua de Zeus, de 30 metros. Podría estar pensando en el culto al emperador, que en ninguna otra parte se registra, en Pérgamo sí, que al emperador se le llamaba el sumo pontífice, es decir, el mayor puente, el mayor enlace entre los hombres y los dioses era el emperador. Entonces, para Pérgamo todo era excesivo. El templo Esculapio, que les dije, es un antecedente de nuestro concepto de los hospitales, era un centro de adoración y la gente iba allá a agradecerle a Esculapio por la sanidad que tenía en su cuerpo. El cristiano era repelente a todo esto. No adoraba al emperador, no le llevaba incienso a Zeus y cuando era sanado de alguna enfermedad le daba las gracias al Señor. Entonces, evidentemente ellos estaban literalmente donde Satanás tenía su trono. Pero nosotros también estamos hoy viviendo en un lugar donde Satanás tiene su trono. Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Saben? La forma como piensa este mundo viene de Satanás. La manera como él ha ido distorsionando los conceptos sociales viene de Satanás. Toda la influencia que usted está viendo ahora a través de las redes sociales, ¿quién controla las redes? Satanás. No nos engañemos. Ustedes y yo estamos en una sociedad donde Satanás tiene su trono. Ahora, si avanzamos un poco más,
podemos decir entonces que el primer ataque va a ir en torno a esto. Satanás va a tentarte a, de alguna forma, adaptarte al mundo que te rodea. Sigamos un poco más. Lo segundo que plantea el Señor en su carta. Pues nuestros fundamentos van a ser puestos a prueba. Cuando en medio de las situaciones difíciles seamos tentados a vender nuestros principios cristianos por las migajas que ofrece el mundo. Primero, comencé a ajustarme al mundo. Y ahora comienzo a venderle al mundo mis principios. Y se dan cuenta cómo esos pequeños pasos van causando daños cada vez más grandes. El Señor elogia algo que pasó en Pérgamo. Pues tú estás morando donde mora Satanás, pero te has mantenido fiel, aun cuando Antipas, mi siervo fiel, fue asesinado, fue martirizado. Pues no tenemos mucho dato acerca de esto. Lo que podemos decir es que alguien de la iglesia en Pérgamo fue martirizado, o sea, dio testimonio de Cristo hasta la muerte por la causa de Cristo. Y en esa muerte la iglesia se mantuvo sólida en la fe. Y pudiéramos describir lo siguiente. Pérgamo se preparó para luchar contra los ataques externos, pero estaba descuidando lo que estaba ocurriendo en su interior. Si yo hago una prueba aquí, seguramente muchos de los que están aquí sentados tienen tremendas respuestas para debatir con quien sea que pretenda poner en peligro su fe cristiana. Vamos a hablar del aborto. Aquí se va a levantar gente con respuestas profundas, bien sustentadas, que echarían por tierra cualquier concepto acerca del aborto. Hablemos de la igualdad de género, se levantará gente. Y saben, la iglesia, y eso está muy bien, pudiera estar muy preparada para los ataques externos. Pérgamo también lo estuvo. Cuando fue perseguida de afuera hacia adentro, se mantuvo fiel. ¿Dónde estuvo su problema? Cuando fue atacada de adentro hacia afuera. Satanás tiene dos formas de atacar a la iglesia y en lo individual al creyente. Tome nota de esto. Satanás te va a atacar de afuera para adentro, con la intención de destruirte. Y Satanás puede también atacarte de adentro hacia afuera, con la intención de ajustarte, de que tú te amoldes al mundo en el que estás, que comiences a bajar un poco los parámetros y comiences a decir, no es tan grave, miren cómo lo presenta el Señor. Versículo 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Si lo leyéramos en Reina Valera diría, tengo unas pocas cosas en tu contra. Y uno pudiera decir, pues está bien, son pocas. El problema es esto. Para que algo grande se caiga, no necesitas algo grande que lo tumbe. Los ingenieros saben que cuando descuidamos pequeñas cosas, esas pequeñas cosas pueden ir causando una erosión tan terrible que echen abajo grandes edificaciones. En la vida cristiana es lo mismo. Si ustedes y yo descuidamos las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas pueden ir echando abajo el fundamento que sostiene nuestras convicciones cristianas. Le dice el Señor a Pérgamo, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Hermanos, permítame hablar un poco de estas doctrinas que se manejan aquí. Las vimos en Éfeso. Éfeso rechazó la doctrina de los nicolaitas. La vemos otra vez aquí, la vamos a ver un poco más adelante, pero vale la pena que la analicemos rápidamente. Alguien llamado Nicolás establece una doctrina que tiene algunos fundamentos y que está golpeando a las iglesias en el Asia Menor. Ahora, la doctrina la plantea este hombre llamado Nicolás. Y la referencia histórica de esa doctrina la tenemos en un personaje del Antiguo Testamento llamado Balaam.
Yo no sé si ustedes lo sabían. Algunos a lo mejor recordarán a Balaam por el burro que habló. Golpeó tanto al asno que el asno le habló. Pues, ¿saben? Balaam llegó a ser un personaje importante. Se habla acerca de él en distintas porciones de la Biblia, no pasa tan inadvertido. Y aquí el Señor dice, cuidado, porque en tu interior has aceptado la doctrina de Balaam. Permítame refrescarles un poco la memoria. Cuando el pueblo de Israel con Moisés está avanzando en su salida de Egipto, el Señor comienza a darle victoria contra las distintas naciones que se interponían entre su paso y la tierra prometida. Y el rey de Moab, Balac, se da cuenta que Dios bendice a Israel. Y está venciendo y venciendo y venciendo. Y dice, van a llegar hasta nosotros. Y cuando lleguen a nosotros, nos van a vencer porque Dios los bendice. Así que se traza una estrategia tremenda. Busca a un profeta llamado Balaam. Y le dice, te voy a pagar tributos que tú ni te imaginas. Te voy a dar muchos bienes con tal de que tú maldigas a Israel. A Balaam se le pusieron los ojos con el símbolo de dólar y el hombre dijo, listo, vamos a maldecir a Israel. Y cada vez que intentaba maldecir a Israel, salía de su boca bendición. No podía. Y lo volvía a intentar y salía de su boca bendición. No podía. Y dice, ¿sabes? No puedo maldecirla porque Dios está con ellos. Y se le ocurre un plan malvado a Balaam. Este profeta le dice al rey Balac, hay una manera. Vamos a incitar a los hombres a que tengan relaciones sexuales con mujeres paganas. Esas mujeres van a llevarlos a adorar a sus dioses paganos. Y cuando ellos estén metidos en ese mundo de inmoralidad, cuando ellos estén metidos en ese mundo de idolatría, Dios va a voltear su rostro de ellos. Y en ese momento ya no van a tener la bendición del Señor. Qué tremendo, ¿no? Ya se hicieron. ¿Saben? Cuando el Señor recuerda a Balaam, lo que está diciendo es, estás permitiendo que en el interior de la iglesia haya gente que pueda incitar al pecado sexual y a la idolatría y no estás haciendo nada para ponerle un punto final a eso. ¡Wow! Bueno, debo confesar lo siguiente. Yo he leído esto muchas veces. Tengo un par de escritos hechos en función de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y nunca, le confieso de verdad de corazón, había visto lo serio del llamado del Señor a Pérgamo como lo estoy viendo en este momento. ¿Saben? El Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, la persecución de Domiciano, chévere, muy bien, es terrible. Te has mantenido firme en medio de la persecución, pero has descuidado tu interior y has permitido que el pecado sexual contamine el interior de la iglesia. Y hace un llamado complejo. Si no pones un punto final en esto, vendré con la espada que sale de mi boca. ¿Se acuerdan que lo planteamos al principio? Y voy a atacar a aquellos que no ponen en orden lo que tiene que estar en orden. Hermano, esto me lleva a pensar en lo siguiente. Como iglesia estamos llamados a vivir vidas santas. Y necesitamos poner en orden lo que tiene que estar en orden. Los efectos de Pérgamo en la iglesia bíblica Nueva Jerusalén de San Martín, esta que está aquí, podrían verse cuando nosotros bajamos la línea contra el pecado y dejamos de llamar pecado al pecado. Y saben, pudiéramos pararnos a decir, bueno, hermano, esto no está bien, pero no importa. ¿Quién está bien? Y bajamos las líneas. Y comenzamos a permitir que lo que no está funcionando en orden, funcione en orden. Y eso pudiera ser el pensamiento colectivo. Como iglesia no debemos permitirlo. Pero es que el llamado aquí no es a la iglesia. Dice, el que tenga oído, no es la iglesia entonces. Es individualmente cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a entender esto. Si tú eres un hijo del Señor, tienes que comportarte como un hijo del Señor. Y no es posible que el Hijo de Dios
permita que su fundamento cristiano sea erosionado, aun cuando sea en momentos de dificultad. Tú y yo hemos sido llamados a vivir vidas santas, desde el momento que creímos en Cristo y hasta que el Señor nos llame a su presencia. No hay términos medios. La santidad no es una opción. Hermano, y está hablando el Dios de misericordia, diciéndonos, arrepiéntete. Es decir, cambia tu manera de pensar con respecto a esto. Porque si no, ahora ya no es el Dios de misericordia, sino el Dios de toda justicia. Iré a ti con la espada que sale de mi boca. Hermano, es un llamado serio lo que tenemos nosotros aquí en la iglesia de Pérgamo. Este llamado serio nos está diciendo, necesitas revisar tus fundamentos. Y revisando tus fundamentos, necesitas saber dónde estás parado. Saben, en la Biblia hay una relación muy estrecha entre el pecado sexual y la idolatría. Y a veces me cuesta verla, pero creo que está aquí la clave. ¿Saben? La palabra fornicación no tiene que ver con el pecado ocurrido antes del matrimonio, como es nuestro término en castellano, sino que la palabra que se traduce fornicación en la Biblia viene de donde viene nuestro término pornografía. Es decir, todo pecado sexual está incluido en la idea de la palabra fornicación. La palabra fornicación o el fornicar, el pecado sexual, rompe la relación conyugal. Y la idolatría de la misma forma rompe mi relación con Dios. Entonces, para Dios, el pecado sexual es tan aberrante como la idolatría. Y estamos en una sociedad que le dice a los hombres, usted puede tener todas las mujeres que quieras. Estamos en una sociedad que le dice a nuestros jóvenes, tienes acceso a un mundo de pornografía abierto solo para ti en las redes. Estamos en una sociedad que le dice a las mujeres, ¿sabes? Tú, mujer, eres tan empoderada como cualquier hombre y puedes vivir la misma infidelidad que vive el hombre. Sé feliz y vive tu vida como quieras vivirla. Y ese pensamiento que tiene su origen en el trono donde mora Satanás, el problema no es que esté afuera, el problema es que nosotros como hijos del Señor también lo estemos adoptando. Porque entre el pecado sexual permitido en nuestra vida y la idolatría hay un paso. Hermanos, el Señor nos llama a ponerle un alto a estas conductas que no se corresponden con la vida cristiana. Y creo que es un llamado que todos tenemos que atender. Créanme, hermanos, son esos pequeños punticos negros, esos pequeños puntos que consideramos tal vez de poca importancia, pero que están allí, los que pueden causar suficiente erosión como para que los fundamentos que sostienen nuestra fe se vengan abajo. Hay decisiones que tenemos que tomar ya. Saben, cuando preparaba esto, yo veía lo serio de lo que hay aquí tras este mensaje, y por primera vez en lo que va de serie, que son 3 mensajes, sentí un temor tremendo. Sentí un temor tremendo, hermanos, porque creo que esto es un llamado al que todos debemos atender, desde el pastor hasta todos los que están aquí en esta mañana. Si estamos contaminándonos con la filosofía del ambiente, del entorno que nos rodea, pon un alto a eso ya. Si hemos estado vendiendo nuestros principios cristianos a las migajas que nos da el ambiente, pongamos un alto a eso ya. Y lo que el Señor esperaba de Pérgamo era un arrepentimiento colectivo, mi hermano, que comienza con el pastor y continúa con todos los que somos parte de esta iglesia. El Señor espera el mismo arrepentimiento hoy en cada uno de nosotros. Hermano, esta advertencia tiene una fórmula para poder resolver el problema. Y permítame cerrar planteándola en 4 aspectos. Simplemente los menciono. Versículo 16. Por lo tanto,
arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Una palabra simple. Por lo tanto, arrepiéntete. Literalmente quiere decir, cambia tu manera de pensar. Quiero esa palabra arrepentimiento desglosarla en 4 pasos que ustedes y yo debemos dar en esta mañana si queremos atender este llamado. Les comentaba que estoy al equipo de maestros de escuela dominical, que hay un versículo que tiene rato girando en mi cabeza y debo confesarlo, en algunos casos hasta atormentándome. El versículo es este: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermanos, si ustedes y yo estamos escuchando su voz hoy, que está hablando a nuestra vida, no endurezcamos nuestro corazón. Arrepiéntete, en primer lugar, implica cambia tu manera de pensar con relación al pecado. Lo que está mal, está mal. Lo que no debe estar, no debe estar. Lo que no es, no es. A lo que el Señor dice no, es no. Y a lo que el Señor dice sí, es sí. Cambia tu manera de pensar con relación al pecado. Lo segundo, corta toda relación que esté amenazando tu integridad. Cambia tu manera de pensar y corta la relación con aquello que te está induciendo a pecar. Córtala ya, ya. En tercer lugar, confiesa tus faltas ante el Señor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben? El Señor lo que espera es que en este momento tú y yo caigamos de rodillas delante de Él y digamos: Señor, perdóname, perdóname. Esto está mal. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Voy a cortar con esto que está mal. Y quiero poner mi vida delante de ti. En cuarto lugar, comienza a caminar firmemente en los principios bíblicos. Mi hermano, cambia tu manera de pensar. Corta toda relación que amenaza tu integridad. Confiesa tus faltas al Señor y comienza a caminar firmemente en los principios bíblicos. Si no lo hacemos, hermanos, el Señor juzgará el pecado en medio de su pueblo. Pablo a los Gálatas: no nos dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermano, hoy el Dios de amor, hoy el Dios de toda misericordia, el Dios que llevó en la cruz nuestras culpas, nuestra condenación y la vergüenza de nuestro pecado, nos está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. El Dios de las oportunidades nos está diciendo: abro ante ti una nueva oportunidad. ¿Esperaremos al Dios con la espada que sale de su boca para tomar decisiones? Es tiempo de actuar, es tiempo de actuar. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. En momentos de dificultad tus fundamentos van a ser probados. Quiero retarte con lo siguiente. ¿Cómo están tus fundamentos en este momento? Sé sincero contigo mismo. ¿Saben? Porque el llamado aquí es al que tiene oído. Todo el que está aquí y tiene oído, oiga. Porque hay algo que el Señor te está diciendo a ti en esta mañana. Hay algo que el Señor me está diciendo a mí en esta mañana. El que tiene oído, oiga. ¿Dónde está el problema con el cual estás luchando? ¿Saben? Uno de los mitos urbanos que tenemos aquí en Venezuela es que Pérez Jiménez primero creó las grandes avenidas y las grandes edificaciones de nuestro país. Eso puede ser un mito urbano. Pero como dictador tenía una manera muy particular de probar las obras que algunos ingenieros hacían para él. Y se cuenta que él obligaba a los ingenieros que estaban al frente de la obra, por ejemplo de un puente, a estar debajo del puente mientras pasaba algunos vehículos muy pesados sobre el puente. Y se llegó a decir que llegó a poner en algunos casos a los ingenieros y a todos los que trabajaron en la obra
debajo de un puente mientras pasabas con tanques de guerra por encima de aquel puente, a ver si la estructura realmente era fuerte. Si el Señor te dijera hoy, quiero que te pongas debajo del puente, quiero que te pongas debajo del puente que sostiene tus convicciones cristianas, del puente que sostiene tu fe en Cristo. Y en medio de tu vida moral, y considerando la manera como te estás enfrentando a la manera de pensar del mundo y cómo estás asumiendo tu vida y tu relación conmigo, quiero que te pares debajo del puente, porque voy a pasar el peso de la prueba por encima de tu puente. El problema que hoy te aqueja es ese tanque de guerra que el Señor está pasando para probar tus convicciones cristianas. ¿Te pararías debajo del puente? Si no, entonces el llamado de Pérgamo es para ti. Arrepiéntete y volvamos el rostro delante del Señor. Señor, aquí estamos. Queremos pedirte que tomes control de nuestra vida. Queremos asumir el llamado a Pérgamo como algo serio, algo que tiene que ver con nosotros. Todo lo podemos dejar de lado. Queremos pedirte perdón, porque hemos permitido que esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas tengan lugar en la iglesia. Muchas de ellas las hemos tratado de tapar con calidad, planificación, programación, con cualquier cantidad de cosas. Pero hay en nuestro corazón pecados que tú sabes y que hoy necesitamos rendir ante ti. Ponemos delante de ti nuestras faltas para que tú nos des a partir de ahora la oportunidad de vivir en la santidad que demandas de cada uno de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo haga que en el corazón de todos los que estamos aquí asumamos este llamado con la seriedad que necesita ser asumido para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.